Bienvenidos a El Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde el único juicio injusto es no sintonizarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todas las personas que estén en las ondas escuchando un nuevo episodio del Derecho en el Aire. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz procuramos, como en cada episodio, responder de manera profesional a vuestras cuestiones y preguntas que os planteáis dentro del ámbito jurídico. Para ello, tenemos el placer de entrevistar a Manuel Benítez Pérez, abogado tributarista internacional, profesional independiente, cuya mayor dedicación actualmente es dirigir el Departamento Fiscal de Consell Abogados y Asesores. Sin más, somos Carlota Venega y Mercedes Larios y os damos la bienvenida a este espacio donde el derecho está en el aire. En el episodio de hoy hablaremos con nuestro invitado sobre el acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar. Para ello, analizaremos los antecedentes históricos, así como el acuerdo de retirada entre Reino Unido y la Unión Europea, en el cual España también ha suscrito un acuerdo en materia de fiscalidad y protección de intereses financieros. Asimismo, indagaremos en los conflictos relacionados con la residencia fiscal y lo que supondrá la eliminación de la verja física y el paso a un espacio de libre circulación de personas y mercancías. Para explicar estos temas en profundidad, contamos con nuestro invitado, que además fue estudiante de la Universidad de Cádiz. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por haberte prestado a dilucidar estas cuestiones. Muchas gracias a vosotras. Buenos días, Manuel. En primer lugar, me gustaría hacer un pequeño inciso para agradecer al profesor Francisco Carrasco, que ha sido el que nos ha facilitado su contacto. Un gran profesor, al que tenemos mucho cariño en ese podcast. Y otra vez, gracias a usted por estar aquí con nosotros y dedicarnos tu tiempo. En primer lugar, me gustaría saber conocer un poco sobre usted, antes de entrar al tema de la entrevista. ¿Cómo decidió dedicarse a la abogacía? ¿Fue algo vocacional o algo que decidió con el tiempo? Bueno, yo siempre he sido un apasionado del derecho porque mi padre es abogado y yo he nacido entre leyes, ¿no? Yo nada más nacer pues ya sabía lo que era una toga, un código, y siempre he tenido esa pasión y ese interés por el mundo del derecho en general, ¿no? Luego, cuando fui a la universidad, estudié Derecho y estudié ADE en la Universidad de Córdoba. Yo hice el doble grado allí, no en Cádiz. Luego ya al volver sí que hice máster y tesis aquí. Entonces, bueno, la vida me fue llevando a lo que es hoy la abogacía, ¿no? Y yo, bueno, encantado porque siempre me ha gustado mucho discutir, me ha gustado mucho argumentar, razonar y es lo que hace un jurista al final, ¿no? Entonces, ya digo que ese fue un poco el camino, ¿no? Como hemos hablado antes de empezar la entrevista, yo creo que la fiscalidad es un tema un poco olvidado en el mundo de la abogacía, sobre todo por los estudiantes, que cuando le preguntábamos en clase y en la universidad, pues casi todos tienden por derecho civil y derecho penal, pero ¿por qué decidió esta especialidad? ¿De qué se ocupa exactamente este ramo del derecho? Bueno, es cierto, ¿no?, que hay una escasez de profesionales muy grande en el sector. Como decíamos en broma, ¿no? Faltan vocaciones, como en la iglesia. Hay muchas plazas vacantes que están sin cubrir y son pocos los estudiantes que se disponen a abarcarlas, ¿no? O a querer trabajar en ello, por varias razones, creo yo. Y es primero el inglés, la barrera del inglés, que por desgracia hoy en día, incluso la gente más joven, pues no parece hablar inglés y escribirlo con fluidez, ¿no? A pesar de que es algo más extendido que hace 40 o 50 años, pero todavía sigue siendo una barrera de entrada importante a este sector, ¿no? La segunda razón, que yo creo que es incluso más importante que la anterior, es que desde fuera el derecho tributario suena como números, matemáticas y ecuaciones diferenciales y derivadas, cuando no es así. El derecho es una rama más del ordenamiento jurídico, el derecho tributario me refiero, es una rama más del ordenamiento jurídico y está sujeta a las mismas reglas de interpretación, a reglas autónomas de interpretación, a la interacción con los comedios de la imposición, el derecho a la Unión Europea, pero sí que es verdad que asusta a los estudiantes cuando se plantean estas cosas los números, ¿no? Sobre todo los estudiantes de derecho, que estudian solo derecho, ¿no? No una carrera complementaria como ADE o estudian económicas, ¿no? Sino los estudiantes que son, podríamos decir, más de letras, les asusta el mundo de los números, ¿no? Y tienen ese sesgo, ¿no? Esa predisposición a rechazar cualquier trabajo
que parezca complicado en ese sentido. Pero no es así realmente. Evidentemente hay que hacer cálculos, hay que hacer liquidaciones, hay que conocer deudas tributarias, pero eso es una parte del trabajo, no es todo el trabajo. Están los procedimientos tributarios, están los convenios de doble imposición, hay muchas facetas que abarca el derecho tributario y en concreto el internacional, que va mucho más allá de hacer cuentas y números. Y las cuentas, bueno, son sumas, restas, multiplicadas, tampoco, ¿no? Y dividir. No es una matemática compleja. Entonces yo animo encarecidamente a todo aquel que nos esté escuchando, estudiantes o ya profesionales, ¿no? Jóvenes, que se especialicen en tributario y concretamente en internacional, porque yo creo que pueden encontrar una forma de vida bastante estable, cómoda, bonita, interesante. Hablar con clientes de otros países constantemente es algo muy enriquecedor, te da una perspectiva de la vida más allá del derecho, me refiero ya en lo puramente personal, en fin, que enriquece, ¿no? y que contribuye al desarrollo de la persona. Entonces, desde ese punto de vista y desde el profesional y económico, creo que es una opción más que interesante. Yo he ido personalmente a mostrar a los alumnos, de hecho el año pasado, el anterior, fui a la asignatura de Derecho Unión Europea, tributario de la Unión Europea, a mostrar, bueno, pues qué era el trabajo, cómo se hacía, y eso, vi poco interés, lamentablemente. Fui yo y fue otro compañero de otro despacho que también se dedica a lo mismo, y concluíamos, ¿no? que lástima que la gente realmente no se atreve a dar el paso y a ver lo interesante, lo bonito, lo estimulante y lo lucrativo que puede llegar a ser este sector y este trabajo como abogado tributarista internacional, ¿no? Así que bueno, todo el que nos escuche le animo a por lo menos conocer, ¿no? cómo trabajamos. Yo, por ejemplo, este año empecé a estudiar Derecho Tributario de la Unión Europea. En principio me asustaba mucho, pero creo que los estudiantes por una parte no se animan porque esta asignatura no es tanto como civil o penal, que es saberte algo, sino que hay que entenderla, hay que hacerla tuya un poco. Pero creo que una vez que vas a clase y lo entiendes, es una de las asignaturas más bonitas de la carrera. Bueno, realmente yo distinguiría dos tipos de abogados, y eso yo creo que lo veréis, ¿no? Tanto vosotras como los estudiantes que nos estén escuchando ahora cuando salgáis al mundo profesional. Que son los abogados gestores y los abogados puros, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Abogados gestores son los que se han aprendido de memoria una ley, la que sea, de cualquier ámbito del derecho, la aplican por sistema. Luego están los abogados en sentido estricto de la palabra, que es lo que yo creo que debería ser un profesional del derecho, que es que aplica lo que ve en sus ojos, pero va más allá y propone soluciones creativas sin salirse de lo que dice el ordenamiento jurídico, porque, como vosotras ya sabéis, estáis estudiando la carrera, el ordenamiento no son solo las leyes escritas, también están las costumbres, los principios generales del derecho, la interacción con otras normas de rango superior, de rango inferior. En definitiva, el derecho no es una lógica cerrada y oscura, ¿no? Que solamente se base en la letra de la ley, no, va mucho más allá. Y eso pasa en todos los ámbitos, no solo en el tributario, que hay, ¿no? Como tú decías, hay que entender muy bien, bueno, en el civil también hay que entender muchas cosas, en el penal hay que entender la teoría jurídica del delito, en el administrativo, bueno, ni que digamos, ¿no? Entonces, creo que es un miedo más infundado que otra cosa, como digo, ¿no? Y que al final, una vez se supera esa barrera mental, no es para tanto. No es para tanto. Evidentemente, a todo el mundo no le va a gustar todo, lógicamente, pero también creo que cuando uno está fuera de la carrera y piensa en un abogado, piensa en el señor americano que está allí de pie haciendo un speech súper agresivo y súper estimulante para salvar a su cliente de 50 años de cárcel, ¿no? Y eso no es un abogado. O sea, hay también abogados que hacen eso, pero no es todos los abogados, ¿no? No son todos los abogados. Entonces, bueno, yo creo que dar a conocer otras formas de ejercer la abogacía y la consultoría, pues muy interesante y creo que hacéis muy bien. Además de la barrera del idioma, como nos comentó antes, ¿cuáles son los mayores desafíos que se encuentran en su día a día? ¿En el aspecto profesional para incorporar a la gente o en el trabajo diario? En el trabajo diario. En el trabajo diario. Bueno, es complicado a veces con ciertos tipos de clientes de determinados países encajar la cultura española con la cultura de ellos. No porque sean incompatibles, sino porque a veces parece que estamos hablando de la misma cosa, pero ellos entienden una y nosotros entendemos otra. Por ejemplo, pongo un caso muy particular, ¿no? Cuando nosotros hablamos de residencia fiscal, hablamos de residencia fiscal y punto. No tiene nada que ver con visados, no tiene nada que ver con permisos de residencia o autorizaciones de residencia administrativa o de inmigración. Son cosas que la ley distingue y son separadas. Un cliente americano eso no lo entiende.
Primero porque ellos están sujetos a tributación por su ciudadanía, ¿no? Y luego porque los que no son ciudadanos americanos, si tienen la green card, que le llaman a ellos, es como el permiso, ¿no? El visado de residencia allí, son automáticamente considerados residentes, aunque no pisen Estados Unidos. Entonces, para ellos está asociada la residencia administrativa de inmigración con la fiscal, cosa que para nosotros no. Entonces, cuando vamos a discutir con un cliente americano estas cosas, de entrada hay que aclararle los conceptos. Hay que seguir un poco el método socrático, ¿no? ¿De qué vamos a hablar y qué significa cada palabra? Porque el derecho está basado en el lenguaje, y el lenguaje de un ordenamiento y de otro, y no digo ya de un idioma y de otro, es distinto. Entonces tenemos que hacer una aclaración lingüística y a partir de ahí ya desarrollar. Y eso es una barrera, bueno, que está ahí y que dificulta el trabajo, ¿no? Que bueno, que una vez se domina, pues no pasa nada, ¿eh? O sea, que tampoco quiero decir que esto haga imposible trabajar, ni mucho menos. Pero sí que es una problemática que no se da en otras ramas del ordenamiento, ¿no? Sobre todo el nacional. Y luego, una cosa que justo ayer publiqué en LinkedIn, una queja, ¿no? Es el comportamiento de la administración tributaria. Cada día me vuelve más loco. La práctica administrativa es horrible y no quiero decir más por no molestar a nadie, pero bueno, a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Es cada día más difícil trabajar con la administración tributaria, cada vez, sobre todo con los extranjeros, ponen más dificultades, más trabas, y es una pena porque las leyes supuestamente están pensadas para favorecer la atracción de talento, la evitación de la doble imposición, la libertad de capitales, personas, mercancías dentro de la Unión Europea, y la propia administración en su práctica pone en dificultad eso, y es algo pernicioso para los clientes, para los contribuyentes y a los profesionales. Bueno, pues también nos genera cierta angustia porque vemos como situaciones injustas, manifiestamente injustas de nuestros clientes, que al final son, bueno, nuestros representados, y uno acaba empatizando, ¿no?, con su cliente. Si no, yo creo que sería mal abogado, ¿no? Claro. Pues, bueno, cuesta trabajo, ¿no? A veces entender ciertas cosas y ciertas razones. Sabemos que es un gran profesional, pero nos gustaría saber cuáles son sus metas a largo plazo. Bueno, profesionalmente a mí me gustaría siempre, cada día, prestar un servicio de mejor calidad, lo cual podemos decir que es imposible porque, claro, llegar a la perfección es un irrealizable, pero sí que mi meta personal es día a día mejorar en lo que sé y en lo que puedo, y con los medios que tengo a mi alcance, la técnica, la estética, las formas de presentar, la forma de hablar, la forma de comunicarme, el idioma, mejorar. ¿Con qué fin, no? Con el fin de cada vez captar más clientes, prestar un servicio de mejor calidad, facilitar la incorporación de nuevos profesionales en el mercado, que trabajen conmigo, que yo trabaje con ellos, trabajar con otros profesionales de otras jurisdicciones, cosa que ya hago, ¿no? O sea, ya voy consiguiendo cosas y, o sea, voy consiguiendo estos hitos, ¿no?, estas metas, pero sí que me gustaría afianzar a largo plazo, hacer crecer Consell, hacer crecer otras firmas para las que trabajo, cada una en su ámbito, en su especialidad, en fin, cada cosa no se pisa una con la otra, no es incompatible. Y bueno, generar relaciones humanas, económicas, prósperas y saludables para todas las partes, ¿no? Al final, los negocios y la abogacía como parte del negocio no puede suponer que uno gane y otro pierda, al menos como lo entiendo yo, ¿no? Porque en el ámbito tributario es cierto que cuando discutes con la administración tributaria o ganas tú o ganan ellos, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Y hay negocios privados que tienen implícitas cuestiones tributarias en las que pueden ganar todos, incluido en cierto modo la gente tributaria. Entonces ese es el enfoque, ¿no? El conseguir mejorar para que cada vez haya más clientes, más contentos, y eso a su vez genere prosperidad y también es una forma de servicio a la comunidad, ¿no? No solamente de crecimiento personal. Ahora queremos centrarnos un poquito en el tema en cuestión que vamos a tratar. Primero vamos a remitirnos un poquito a los antecedentes históricos. Sabemos que España fue despojada de territorios, entre otros los que se encuentra Gibraltar, que pasó a ser territorio británico tras la Guerra de Sucesión y la firma del Tratado de Utrecht en 1713. En el tratado se encuentra recogido en el artículo 3 la cesión de Gibraltar por parte de España a Reino Unido. ¿Puede decirnos en qué consiste este acuerdo y cuáles son sus principales términos? Bueno, yo no soy historiador, parto de esa base, ¿vale? O sea que perdón de antemano si cometo algún tipo de imprecisión histórica, no es mi área, pero sí que sé, por tener un poco de contexto, ¿no?, que es lo que me pedís, que el Tratado de Utrecht, que se firma, si no recuerdo mal, en 1714, si no estoy equivocado,
pone fin a la guerra de sucesión entre Borbones y Austrias, ¿vale? Creo recordar, ¿vale? Y de nuevo, si me equivoco en términos históricos, perdonadme porque no es mi especialidad. Pero ese es el objetivo, ¿no? Entonces los ingleses apoyan, en este caso, al rey Borbón, creo que Felipe V en aquel momento, si no estoy equivocado, mediante el Tratado de Utrecht. Y ese tratado cede a Inglaterra, Gibraltar y Menorca. Insisto, si no estoy equivocado, si no recuerdo mal. Menorca se recupera con el tiempo y Gibraltar a día de hoy sigue siendo de dominio británico. ¿Qué se cede en ese tratado? Se cede, insisto, si no estoy equivocado, la ciudad y la muralla. Y ahí es donde está la controversia, porque conforme al Tratado de Utrecht está muy claro que la ciudad y la muralla es británica y España se la cedió y ahí no hay nada más que hablar. Pero durante todos estos años, hasta el día de hoy, los británicos han ido poquito a poco, como se dice popularmente, comiendo terreno, hasta llegar a poner una verja, incluso, y hacer un aeropuerto suyo, sin oposición española. Entonces, desde el punto de vista español, todo aquello que no sea murallas y ciudad interior, entendida como se hizo en aquel momento, en el siglo XVIII, es de soberanía española. Para los británicos, no, porque, según su perspectiva, desde el punto de vista consuetudinario, ellos han usado de forma prolongada, ¿no?, a lo largo de siglos, esa tierra sin oposición española. Entonces, es una controversia que yo creo que nunca se va a resolver. Y si se resuelve, no sé cuál sería la solución, la verdad. O sea, no sé si pasaría a ser una zona neutral, a una zona de cosoberanía, de española, o si se va a quedar como está, no lo sé. Pero yo creo que la situación actual, que lleva 300 o 400 años, le queda para largo. Y más aún con la firma de este acuerdo nuevo, que aunque dice que no mete en la coctelera cuestiones de soberanía, en el fondo sí. En el fondo sí, ahora yo creo que más adelante hablamos de eso, ¿no? Sí. Pero ese es un poco el antecedente histórico y la problemática. Muchas gracias. Tras la firma de este tratado han habido diversidad de memorándums. Además ha habido un acuerdo en el que nos vamos a centrar, que es el acuerdo en materia de fiscalidad y protección de intereses financieros. El artículo 1 establece la obligación de adaptación a los estándares internacionales de la Unión Europea. ¿Podrías explicarnos en qué consiste eso y cómo afecta a Gibraltar? Sí, bueno, todo esto se produce en el contexto del Brexit, ¿vale?, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Reino Unido, creo que en 2015, ¿no?, fue la votación del referéndum, se decide salir, pero la salida no se ejecuta hasta 2020, si no recuerdo mal, ¿vale?, si no me bailan las fechas. Entonces, en ese contexto, en ese proceso, se firma y se negocia este acuerdo entre Reino Unido y España para, digamos, regular o normalizar de alguna forma las relaciones económicas y financieras entre España y Gibraltar, una vez ya el Reino Unido esté fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en Gibraltar, como parte del Reino Unido, aplicaban las directivas comunitarias, todas, absolutamente todas. Directivas en materia de intercambio de información, en asistencia a la recaudación, directivas en materia, directivas y tratados, ¿no?, que regulan las libertades comunitarias. Todo eso aplicaba igual que en cualquier otro país de la Unión Europea, con las salvedades de que, para España era un paraíso fiscal y eso tenía unas implicaciones concretas. Pero en general, el derecho de unión aplicaba tanto en Gibraltar como en Reino Unido como en España. Claro, sale Reino Unido de la Unión Europea y sale Gibraltar. Vuelve a haber una frontera física. Entonces, como parte de esa normalización, porque si vais allí a visitar Gibraltar, veis que está literalmente en la acera de enfrente de la línea. O sea, es que es casi que lo mismo, o sea, geográficamente hablando. Solo lo separa una verja de metal que separa las dos poblaciones, pero están muy cerca, ¿no? Y las relaciones humanas y económicas son muy estrechas. Entonces eso había que normalizarlo de alguna forma y en esa negociación España impone, o Reino Unido acepta, verlo como queráis, que Gibraltar va a mantener unos estándares similares o iguales a los de la Unión Europea en estas cuestiones de intercambio de información, protecciones de intereses financieros, etcétera, etcétera. Y eso es el objeto de este acuerdo que entra en vigor el 4 de marzo de 2021. ¿Vale? Es una manera de decir, vale, Gibraltar ya no está en la Unión, igual que el Reino Unido, pero va a seguir cumpliendo con sus obligaciones tal y como lo había hecho hasta ahora. No por el mecanismo ordinario de las directivas, sino por otros mecanismos internacionales del Common Reporting Standard, de
la asistencia mutua en la recaudación, en fin, muchas cosas que son un poco técnicas y a lo mejor no merece la pena detallar ahora. Pero el objetivo es eso, que Gibraltar va a seguir como hasta ahora ha estado en la Unión Europea, pero desde fuera. Y a cambio España se lee entre líneas que prometía sacar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales, cosa que aún no ha sucedido y parece que sucederá. Ahora si queréis hablamos de eso un poquito más en detalle, ¿vale? Pero ese sería un poco el contexto y el objeto, ¿no?, del acuerdo. Aparte de las cuestiones de residencia fiscal, que ahora si queréis también comentamos. En relación con lo que ha dicho, el acuerdo, como dice usted, recoge que básicamente que va a seguir la situación muy similar a cuando estaba en la Unión Europea, pero sin estar fuera. ¿No debería entonces aplicársele el resto de libertades, además de las libertades de capitales, si va a seguir haciendo lo mismo? Bueno, es una cuestión muy interesante y muy importante, pero lo cierto y verdad es que los tratados de la Unión Europea recogen explícitamente que las libertades comunitarias aplican dentro de la Unión Europea. Entonces, claro, tanto en cuanto a Reino Unido y por ende Gibraltar ya no está en la Unión Europea, las libertades comunitarias no aplican, salvo la libre circulación de capitales que regula el artículo 63 y siguiente del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Por qué sí la libre circulación de capitales? Porque dice ese articulado explícitamente que aplica a las relaciones de la Unión Europea dentro y fuera de la Unión Europea. Entonces, desde el momento en el que se produce el Brexit, ya no aplican la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios, intercambio, el libre movimiento de personas, libertad de residencia, todo eso deja de aplicar y nos centramos en la libre circulación de capitales. ¿Volverá a estar otra vez Gibraltar dentro del marco de esas libertades? Yo creo que sí, pero no lo sé. Yo aún no he tenido la oportunidad de leer el draft, ¿no?, del acuerdo nuevo, del de 2025, que posiblemente se apruebe ya en 2026, no lo sabemos, pero se espera, o de lo que se ha, en fin, trascendido, ¿no?, de los medios de comunicación, que sí que habrá libertad de mercancías y personas, pero no sabemos si habrá libertad de establecimiento, no lo sabemos. Entonces, claro, aún nos movemos en el ámbito de la incertidumbre, no puedo dar una opinión más allá de lo que se ha publicado en prensa. Sí que sería conveniente, sobre todo eso en el ámbito de las personas y las mercancías, que hubiera libertad plena y parece que va a ser así, pero no lo podemos decir con seguridad. Y en otros ámbitos, bueno, la libre circulación de capitales sigue aplicando y la de establecimiento está ahí en el aire. Es un interrogante, no lo sabemos, la verdad, no tenemos información. Muchas gracias. Ahora, como nos ha indicado anteriormente, vamos a centrarnos un poquito en la residencia fiscal, relacionándolo pues directamente con el principio de libre circulación de capitales recogido, como se ha dicho, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Qué implicaciones fiscales tiene el traslado de residentes a Gibraltar para los nacionales españoles y para los residentes fiscales de España no españoles que trasladan su residencia a Gibraltar? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que este acuerdo no es un convenio de doble imposición, ¿vale? Y eso es una cosa muy importante porque muchos profesionales pueden decir el convenio de doble imposición entre España y Gibraltar. No, error. Primero, no se firma entre España y Gibraltar. Punto número 1. Se firma entre España y Reino Unido porque para España Gibraltar no existe como entidad autónoma, ¿vale? Es parte o bajo dominio de Reino Unido. Y ese es el punto número 1. Punto número 2, importantísimo, que esto no es un convenio de doble imposición. ¿Y eso por qué es relevante? Porque los convenios de doble imposición parten en la determinación de la residencia de una persona o de una empresa de una situación de igualdad, es decir, de un conflicto de residencia, de, oye, yo en mi jurisdicción considero que soy residente, tú en la tuya consideras que también, tenemos un conflicto, lo resolvemos. No es el caso. El artículo 2 del acuerdo, que no del convenio, ¿no?, de Gibraltar, lo que dice es que en ciertas situaciones la residencia se decanta en favor de España. Y aquí sí tenemos que distinguir personas físicas y jurídicas, porque es cierto que en el ámbito de las personas físicas sí que se necesita un previo conflicto de residencia, ¿vale? En el caso de las personas jurídicas no. Es directamente reglas de determinación de la residencia fiscal española. Fin. Entonces, yendo a tu pregunta concretamente, para los nacionales españoles, la residencia fiscal se perpetúa. Es decir, si yo me voy, bueno, yo, vosotras o cualquier español se va desde España a Gibraltar a vivir, mantiene su residencia fiscal el resto de su vida mientras siga en Gibraltar. Evidentemente, si luego se va a Italia, pues la perdería. Pero mientras se vaya a Gibraltar, se mantiene la residencia fiscal. La pregunta es, y os la dejo en el aire para que vosotros la resolváis,
Si un español con pasaporte español se va desde Francia o desde Portugal a Gibraltar, ¿sigue o se considera residente fiscal en España o no? Porque antes no lo era. Es una pregunta que muchos clientes me han hecho. Y yo tengo mi respuesta, lo que pasa es que no la quiero dar para no dar pistas a ciertos señores funcionarios, ¿no? de Estado. Pero es una pregunta muy interesante, que no está resuelta. Gibraltar sí tiene su punto de vista al respecto, está publicado en las FAQs, ¿no? que ellos han publicado sobre el acuerdo, pero en España no está resuelto y es una cuestión importante. Y para los no nacionales se aplica una regla similar a la de la cuarentena fiscal que ya existe en el ordenamiento español, el artículo 8.2 de la ley del IRPF para los españoles. Que por cierto, esa norma, la del 8.2, deja de ser virtualmente aplicable para los españoles, por esto que acabo de comentar, ¿no? Porque si con el traslado de residencia ya lo soy por el resto de mi vida, se hace virtualmente inoperativo o inaplicable aplicar una norma que solamente regula una cuarentena para los nacionales. Entonces sí, es un convenio y unas normas de residencia muy agresivas para Gibraltar en favor de España, y si os dais cuenta, si lo leéis con detenimiento y veis más allá de lo que es puramente jurídico, técnico, se trasluce que España ha ganado todas las bases imponibles, o casi todas las bases imponibles, a cambio de reconocimiento jurídico internacional por parte de España respecto de Gibraltar, cosa que no sucedía desde Utrecht. Es decir, en 400 años España no había firmado un papel, un documento respecto de Gibraltar reconociendo la existencia como territorio, más allá de, bueno, en su normativa interna como paraíso fiscal o ahora jurisdicción no cooperativa, pero no un acuerdo internacional solemne, ¿no? Entonces, unos ganan bases imponibles, los otros ganan reconocimiento, y ese ha sido el trato, básicamente. Ese ha sido el trato. ¿Qué pasa? Que en ese acuerdo, en esas normas, hay muchas partes que no están claras, hay muchas cuestiones posiblemente contrarias al derecho de unión, que ahora, si queréis, hablamos también de eso, y mucha controversia. Entonces, volviendo al principio de la conversación, necesitamos buenos profesionales para dar respuesta a toda esta problemática que surge, ¿no? Muchas gracias. Nos has contado un poquito cómo es el tratamiento para las personas físicas. ¿Qué tratamiento se aplica a las personas jurídicas? Muy similar, simplemente que es posiblemente hasta más agresivo, porque las personas jurídicas que trasladan su residencia de España a Gibraltar siguen siendo residentes en España, aunque no cumplan ningún requisito, lo siguen siendo, salvo que se aplique lo que se llama en el tratado la cláusula de salvaguarda, y es que antes de un día concreto, no recuerdo, de 2018, se hubieran cumplido una serie de requisitos, ¿vale? Pero bueno, esa es la excepción a la norma general. La norma es que el traslado de residencia genera permanencia de residencia en España, y que si se cumplen ciertas normas, ciertos requisitos de sustancia económica, todos ellos, salvo que se aplique la cláusula de salvaguarda, como decía, la sociedad, la entidad es residente en España. Y es muy interesante el tema de las personas jurídicas, porque hay instrumentos y entidades que no son reconocidos por el ordenamiento español, como por ejemplo los trusts. El trust es una figura internacional desconocida por el ordenamiento jurídico, pero muy usada en el mundo anglosajón y por supuesto en Gibraltar. Entonces, ¿qué pasa con la residencia fiscal de los trusts? Claro, es una cosa que está en el aire, porque España no los reconoce, Gibraltar sí, Reino Unido también, y de nuevo, yo tengo mi opinión, pero bueno, hay muchas opiniones y puede haber muchos puntos de vista al respecto, pero simplemente por mostraros otro problema que se pone de manifiesto en la interpretación del tratado, ¿no? Y vuelvo a lo de antes, no es solo leer, es pensar y entender las cosas y ver un poco más allá de lo que ponen las letras, ¿no? Y los puntos y las comas. Muchas gracias. Habiendo leído un poco los documentos que nos enviaste y sobre el tratado, ¿consideras que España estaría incumpliendo el artículo 2 respecto al principio de libre circulación de capitales? En mi opinión, sí. Yo he publicado un artículo hace ya 2 o 3 años sobre esta cuestión, en la que vengo a reflexionar y argumento sobre precisamente la vulneración de la libre circulación de capitales en relación con los traslados de residencia de españoles, individuos o personas jurídicas, ¿no? de entidades residentes en España. Sobre todo me parece más flagrante en el ámbito de las personas jurídicas, porque es cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
la cuestión de los traslados de residencia que siempre lo ha estudiado al amparo de la libertad de establecimiento. Libertad de establecimiento que ya no está protegida para Gibraltar por el Brexit, ¿no?, que hemos estado comentando antes y que os he explicado. Pero desde mi punto de vista, en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones sí que puede darse una vulneración o, como usando el lenguaje del TFUE, una restricción al movimiento de capitales generado por la imposibilidad de cambiar de residencia fiscal. Entonces, eso me lleva a mí a concluir que en muchas situaciones se puede vulnerar de forma indirecta, de forma disimulada, esta libertad que se aplica en las relaciones económicas con Gibraltar, tanto para personas físicas como jurídicas, pero especialmente la jurídica. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, se puede dar esta restricción encubierta? Pues cuando, por ejemplo, una entidad quiera acceder al mercado británico a través de Gibraltar con lo que ellos llaman los passporting rights, que son una serie de derechos de acceso a mercados financieros que se tienen por estar establecido, en este caso, en Gibraltar. Claro, si yo cambio mi residencia en Gibraltar por un motivo no fiscal, pero tengo que mantener mi residencia en España, yo creo que todos podemos convenir que hay un impedimento, al menos una barrera que salvar. Entonces, eso obstaculiza la libre circulación de capitales porque el motivo del cambio de residencia no es fiscal, es de un movimiento de capitales para invertir o para obtener financiación del mercado británico. Entonces, ese cambio de residencia o ese no cambio de residencia, en mi opinión, es potencialmente vulnerador del artículo 63 y siguiente del TFUE. No solo por su redacción literal, sino porque ¿cómo la interpretamos? Si la interpretamos como una presunción iuris et de jure, para mí es claramente vulneradora, porque no da lugar a la duda, es decir, no deja alternativa al mantenimiento de la residencia española. Si la interpretamos como una presunción iuris tantum, cosa que no se deduce directamente de la literalidad, pero a la luz del derecho de la Unión Europea sí podría hacerse, entonces sí creo que podría ser compatible, porque sí creo que puede asumirse que la sociedad está intentando evadir y por lo tanto debe mantener su residencia española, pero si es capaz de demostrar lo contrario, en mi opinión debería no ser residente fiscal en España. Entonces, volviendo a lo de antes, no es solamente leer, es también interpretar y saber cómo interactúan las normas, ¿no? Y desde mi punto de vista, tal y como está planteado ahora mismo, puedes vulnerar el derecho a unión, salvo que se interprete como acabo de comentar, ¿no? Porque por lo que nos acabas de decir, esta norma, por lo que yo entiendo, se impone para tratar de que las empresas no se vayan a Gibraltar, no tengan su residencia únicamente en Gibraltar, debido a que está considerada paraíso fiscal. Entonces sería una forma de evasión. Sí, totalmente. De hecho, el acuerdo, en su naturaleza, podemos decirlo así, es un acuerdo anti-evasión, anti-elusión fiscal, ¿no? Antifraude, llamadlo como queráis, ¿no? Pero es un acuerdo que podríamos decirlo muy sustancialista. De hecho, ahora, bueno, lo comento, lo anticipo, seguramente salga en breve un artículo que vamos a publicar un abogado de Gibraltar y yo sobre la interpretación lingüística del acuerdo. Va a salir en la revista de la Universidad de Cádiz, Cuadernos de Gibraltar, ¿vale? O sea, hago spoiler aquí un poco, y reflexionamos sobre esta cuestión, sobre cuál es la naturaleza real del acuerdo, ¿no? Y es un acuerdo anti-evasión. Entonces, consecuentemente, todas las normas buscan, como tú bien dices, la lucha contra el fraude fiscal. ¿Cómo? Con una medida, en mi opinión, muy agresiva, que es prohibir el traslado de residencia fiscal. Bueno, ¿por qué usted me tiene que prohibir el traslado de residencia si el motivo por el que me voy yo no es fiscal? Quizás en Gibraltar pague más impuestos que aquí porque se apliquen ciertas normas que aquí no lo sé, y no sea un motivo fiscal, ¿no? Entonces, usted me está impidiendo comportarme de una forma que es legítima en principio por una razón que a lo mejor no existe, lo cual es vulnerador de derechos y prohibido, en mi opinión. Muchas gracias. Ahora nos gustaría irnos un poquito a la actualidad y hablar sobre la inminente retirada de la verja que tendrá lugar en enero de 2026. Debido a este acuerdo realizado, la vicepresidenta María Jesús Montero ha comunicado recientemente la salida de Gibraltar de la lista de paraísos fiscales de España. ¿Podrías explicarnos qué es un paraíso fiscal y por qué Gibraltar se ha mantenido en esta lista si la Unión Europea no lo considera así? Bueno, antes de nada, hacer una aclaración conceptual, ¿vale? Ya el término paraíso fiscal no existe. Bueno, existe porque hay leyes anteriores a 2021
que recogen esa nomenclatura, pero ya la nomenclatura correcta no es paraíso fiscal, ¿vale? Es jurisdicción no cooperativa. Podemos decir, bueno, es un cambio de nombre, ¿no? Antes yo era Manuel, ahora soy Manolo. No es un cambio de nombre, es un cambio sustancial. Antes el paraíso fiscal se definía de una forma y ahora la jurisdicción cooperativa se define como algo un poco más amplio. Una jurisdicción que tiene una tributación baja o nula, no comparte información o es oscura, ¿no? Y está, bueno, en los rankings, los listados internacionales, ¿vale? Por hacerlo un poco simple, ¿no? y didáctico, como una jurisdicción que no es cooperadora, ¿no? En lo que es el intercambio de información y el trasvase de contribuyentes de una jurisdicción a otra, ¿no? Entonces, la noción de jurisdicción no cooperativa tiene una definición muy clara. Está en la disposición adicional primera de una ley cuyo nombre nunca recuerdo, pero es de 2006, que es de siempre en paz, incluso cuando estoy escribiendo se me olvidan los nombres de las leyes. Disposición adicional primera de la ley para la prevención del fraude fiscal o algo así, ¿vale? Perdonadme, de verdad que se me va de la cabeza. Y ahí están definidos los 3 criterios en virtud de los cuales la ministra o el ministro de Hacienda tiene que decidir qué jurisdicciones son o no cooperativas. Claro, cuando la ministra de Hacienda en 2023 actualiza la lista, incluye a Gibraltar de nuevo. Pero es discutible, ¿vale? Esto es algo que yo, insisto, tengo mi opinión, pero se puede opinar lo contrario. Gibraltar no parece, en principio, cumplir con ninguno de esos criterios, de la baja tributación, de usar entidades pantalla para la evasión de bases imponibles, ni el intercambio de información, ¿no? Entonces, ese serían, muy resumidamente, ¿vale? Los 3 criterios. Gibraltar no parece cumplir con ninguno de ellos, y menos aún después de la firma del acuerdo, que entró en vigor en 2021. Es un sinsentido. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Gibraltar sigue en la lista? Otros pueden argumentar que sí hay razones, perfectamente legítimo, pero desde mi humilde opinión, creo que es una cuestión estrictamente política. Y ahora yo me voy a contestar a mí mismo, porque el viernes pasado dijo la ministra de Hacienda que iba a sacar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales o de jurisdicciones no cooperativas de 2023, como es ahora llamado. Entonces, claro, y eso me hace pensar, ya no es una razón estrictamente política porque van a sacar a Gibraltar. Entonces, quizás lo ha sido hasta ahora, lo ha dejado de ser. ¿Qué pasa con la soberanía? No sé, me genera muchas preguntas. No tengo una respuesta clara. Pero hasta el momento, en mi opinión, Gibraltar desde hace muchos años no tenía por qué haber estado incluida en esa lista, antes de paraísos fiscales, ahora de jurisdicciones no cooperativas, por múltiples razones que, hago spoilers, saldrán en un libro. Esperemos que más pronto que tarde, dependiendo de cuándo se saque el acuerdo nuevo y podamos concluirlo. Pero ahí lo explicaremos todo con mucho más detalle técnico y mucho más elaborado y bueno, incluso ofreceremos alguna solución creativa para abordar ciertos conflictos que se generan en la práctica. Muchas gracias. Me gustaría hilar esa contestación que usted ha dado con la pregunta anterior, que me parece muy interesante, porque si se decide que Gibraltar salga de esa jurisdicción no cooperativa, ¿no tendría aún menos sentido el artículo 2 del acuerdo? Bueno, sí y no, porque el acuerdo es, digamos, más agresivo en términos de residencia que lo que establece la normativa doméstica española, bastante más agresivo. Entonces, ser considerado una jurisdicción no cooperativa tiene implicaciones mucho más allá de la residencia, mucho más allá. Son lo que el ordenamiento jurídico o la doctrina ha llamado las medidas defensivas, ¿vale? Que están esparcidas por todo el ordenamiento tributario, en el ámbito de las personas físicas, de las personas jurídicas, en fin, no quiero aburriros, ¿no? Pero está como diseminado, ¿no? Por todo el ordenamiento tributario hay medidas defensivas, que no tienen muchas de ellas nada que ver con la residencia. Entonces, sacar a Gibraltar de la lista de jurisdicciones no cooperativas es liberarla de la carga de todas esas medidas defensivas, sin perjuicio de que en materia de residencia España se ha asegurado de conseguirse las bases imponibles. Y sin perjuicio de la aplicación de las normas antielusión propias nuestras y de la Unión Europea, artículos 15 y 16 de la Ley General Tributaria, que siguen siendo aplicables plenamente a cualquier situación jurídico-tributaria. Entonces, es una buena pregunta, pero yo creo que se responde desde ese punto de vista, desde vamos a liberar a Gibraltar de todo aquello que no es residencia, pero nos vamos a asegurar desde el lado español de que el trasvase de bases imponible va a ser mínimo o por lo menos muy difícil de conseguir.
Ahora nos gustaría saber qué implicaciones tendrá en la fiscalidad de Gibraltar y la zona del campo de Gibraltar la eliminación de la verja física y el paso a un espacio de libre circulación de personas y mercancías. Bueno, es complicado de saber por una razón, y es que aún, como decía antes, no tenemos un texto, o sea, no sabemos qué se va a hacer, no sabemos cuáles son las medidas concretas que se van a tomar. Sí que intuimos, por lo que se dice en prensa, y yo personalmente he ido a Gibraltar a reuniones y conferencias de pequeño comercio y de empresarios en asociaciones que hay allí, sí que sabemos que hay mucha preocupación en Gibraltar porque se espera que ellos introduzcan el sales tax, que le llaman ellos, un impuesto a las ventas, que no podemos confundir con el IVA nuestro, o sea, será un impuesto diferente al IVA, pero sobre el consumo. Se dice que va a estar en torno al 16-17% en Gibraltar. Claro, ellos están acostumbrados a un cero. De repente meterles un 16-17% al pequeño comercio, al que vende radio y televisores, pues imaginaros el daño que le hace, ¿no? Claro, si le produce daño económico al comerciante gibraltareño, indirectamente estamos diciendo que le está produciendo un beneficio económico al comerciante pequeño español. Entonces, posiblemente España gane mucho más de lo que pierda con la apertura de la verja. Aparte del tema del pequeño comercio, la facilidad para entrar y salir, que, bueno, creo que son 13 o 14.000 personas que a diario entran y salen de Gibraltar para trabajar, teniendo unos sueldos mucho más altos en Gibraltar que los que tienen la línea, o en San Roque o en Algeciras, pues es algo que va a ser positivo. Yo, personalmente, y esto es opinión puramente personal, soy partidario de que la libertad es buena para todo el mundo, siempre, en todas circunstancias, salvo que haya abusos y excesos de poder, obviamente, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero no es el caso, o sea, no tenemos por qué asumir que Gibraltar es una cueva de ladrones. Igual que tampoco tenemos por qué asumir que todos los políticos son corruptos en España, cuando hay mucha corrupción, o sea, ni una cosa ni la otra. Tenemos que, creo yo, tomar un enfoque mucho más práctico, mucho más, en fin, de la vida diaria, ¿no? Para ver lo beneficioso que va a ser para muchas personas esto, ¿no? Y lo que va a facilitar la entrada y salida de mercancía, el comercio, incluso las relaciones personales y familiares, ¿no? Que, bueno, desde muchos años se están manteniendo, pero todo yo creo que va a contribuir, ¿no? Y va a ser bueno en general. Como nos ha dicho, hay una gran cantidad de trabajadores transfronterizos que cruzan día a día la verja. ¿Y cómo le va a afectar esto a sus derechos laborales, condiciones fiscales, movilidad y seguridad social, teniendo en cuenta lo que nos ha dicho de las tasas? Si afecta al pequeño empresario de forma directa, puede afectar al trabajador. Claro, puede haber algún tipo de recesión o depresión económica en Gibraltar que provoque que haya menos trabajo para los españoles que van allí. Puede ser. Sí que desde el ámbito estrictamente jurídico, ¿vale?, tributario, los trabajadores, si Gibraltar sale de la lista de paraísos fiscales, si no sale de jurisdicciones no cooperativas, si no sale, como si yo no hubiera dicho nada, pero si saliera, podrán aplicarse la exención del 7P de trabajadores expatriados. La mayoría de ellos, a lo mejor no todos, pero la mayoría de ellos sí. Y bueno, facilitar la declaración de sus ingresos, o mejor dicho, la no declaración de sus ingresos en España, ¿no? También creo que va a tener otro efecto, y es que Gibraltar, creo que tras la firma de este acuerdo y la apertura de la verja o la eliminación de la verja, creo que se va a animar más a compartir información tributaria con España. Porque claro, también hay que entenderlo a ellos. Firman un acuerdo en 2021, en 2019, que entra en vigor en 2021, para intercambiar información a cambio, entre comillas, o se supone que España nos quite de la verja, ¿no? de la lista de jurisdicciones no cooperativas. Y España no lo hace, entonces, ¿qué incentivo tengo yo como gobierno gibraltareño a intercambiar información? Pues más bien poco, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos lleva? Que si ahora se da la situación contraria, en la que es todo como mucho más amigable, pues a lo mejor se animen más a intercambiar información. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la práctica puede suponer que más de uno empiece a recibir cartas de la agencia tributaria en su casa. Lo cual es para los abogados estupendo, y vuelvo a animar a los estudiantes de Derecho que se afilien, ¿no?, a la secta tributaria internacional para trabajar en este asunto, porque, como digo, creo que puede suceder eso, no lo sé, no tengo una bola de cristal, pero yo creo que se van a sentir con más confianza para compartir información si el gobierno español al final pues cumple con esos hitos que la ministra ha anunciado, pero bueno, pueden cambiar de opinión. Muchas gracias. Para finalizar, nos gustaría que nos dijese cómo visualiza el papel de Gibraltar en el marco del mercado único europeo
y de la cooperación fiscal internacional en los próximos años. Bueno, yo creo que Gibraltar puede jugar un papel muy bueno, y no solo desde el punto de vista de Gibraltar, sino como español, ¿no? Como patriota, ¿no? de mi país. Yo creo que puede ser un trampolín muy bueno para nosotros. Porque tener una zona de menor tributación que la nuestra, que objetivamente lo es, o sea, no se puede comparar ni de lejos la fiscalidad de Gibraltar con la española. Yo cursé un máster el año pasado en fiscalidad gibraltareña, fui allí a la universidad a hacerlo y, en fin, me sorprendió los pocos impuestos que tienen muy pocos, poquísimos. Entonces es incomparable. Creo que eso lo podemos tomar como una oportunidad, en el sentido de que el acceso al mercado británico, la cercanía geográfica, el intercambio cultural, todo eso es bueno, es intrínsecamente positivo. Y España creo que ya ha tomado las medidas con este acuerdo y a ver qué ocurre con el nuevo acuerdo para prevenir el fraude fiscal. Entonces una cosa no tiene por qué ir reñida de la otra, no tenemos que sacrificar impuestos a cambio de crecimiento económico. Creo que ambas cosas pueden coexistir al mismo tiempo y generar prosperidad, ¿no? Para la zona, para la región y en general para España, ¿no? Como país. Más allá de la cuestión de la soberanía y de todas estas cosas que son importantes, pero que ahora mismo yo creo que quedan en un segundo plano. De hecho, bueno, hay muchos políticos en España que abiertamente han criticado el nuevo acuerdo porque ellos entienden que ha sido una pérdida de oportunidad para la soberanía. Cosa en la que yo creo que es cierta. O sea, España pierde la oportunidad de reclamar la soberanía en Gibraltar, pero también es cierto que la situación de la verja no es práctica para nadie, no es buena. Y un país al final son sus personas. Entonces hay que ver por la gente que vive en la línea, en San Roque, en Algeciras, en los pueblos, ¿no? de alrededor del campo de Gibraltar. Hay que ver por su familia, hay que ver por el crecimiento de la prosperidad y la cuestión de la soberanía, que es importantísima, trabajarla pero en otro plano, ¿no? Pero esto creo que es una buena solución y con esto no quiero ni estar ni a favor ni en contra de nadie, ¿eh? Pero doy una reflexión personal que creo que para lo que me habéis llamado, ¿no? Al final, entonces pues eso es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Le agradecemos a nuestro experto Manuel Benítez Pérez por dedicarnos su tiempo y habernos invitado a su despacho para explicarnos estos temas de actualidad que son tan importantes. Ha sido un placer entrevistarte. Para mí ha sido un enorme placer, creo que ha sido muy interesante conoceros y espero que me volváis a llamar en el futuro para otras cosas. Sí. Vale. Y por último, me gustaría agradecer a nuestra fiel audiencia por vuestro acompañamiento, confianza y fidelidad con las emisiones de esta recién estrenada temporada será nuestro mayor sustento. En el episodio de hoy hemos conocido de primera mano la labor de un abogado tributarista internacional y seguidamente nos centramos en conocer los aspectos más relevantes del acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, así como las futuras consecuencias que tendrá la retirada de la verja física en enero de 2026. Sin más, hasta la próxima entrega del Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho.